Hermanos, bienvenidos al segmento La Escritura y la Verdad con el pastor Juan Ocampo, donde descubriremos la verdad de Dios en las Escrituras para nuestro crecimiento bíblico. Ahora con ustedes, de Comunidad Cristiana Cristo Fusión, el pastor Juan Ocampo. Mateo capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 19 al versículo 34, pero nos vamos a enfocar en los versículos 19 al versículo 24. Y les quiero decir, mis hermanos, que este texto, este pasaje bíblico, es un pasaje que nos va a confrontar. Es un pasaje que nos va a desafiar. ¿Por qué lo digo? Porque este pasaje habla del dinero. Este pasaje habla de las riquezas, de las posesiones materiales. Y como ya saben, porque lo están viviendo, vivimos en una cultura que promueve lo material, que promueve las riquezas, que promueve el dinero, que promueve la prosperidad. Y de hecho, cada uno de nosotros, y me incluyo a mí mismo, somos influenciados por nuestra cultura. Somos influenciados por el sentido de riqueza, de prosperidad de esta cultura. Y mis hermanos, no estoy diciendo que eso está mal, pero dentro de todo eso sí existe un peligro y lo vamos a ver. Hoy no voy a poder explicar todos los versículos. De hecho, simplemente me voy a enfocar en dar una introducción. Nos vamos a enfocar en los versículos 19 al 24. Los voy a leer, versículos 19 al 24. La palabra del Señor dice así, versículo 19. El Señor Jesucristo nos dice: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, ni donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. De modo que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande es esa oscuridad. Mis hermanos, estamos llegando al fin del año. Y como ya sabemos, y muchos lo esperan con felicidad, al final del año tradicionalmente celebramos dos festividades muy apreciadas. Y no, mis hermanos, el Black Friday no es una de esas festividades. Me refiero a la celebración de Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, y a la celebración de la Navidad. La semana que entra celebraremos el Día de Thanksgiving, y en el Día de Thanksgiving reflexionamos sobre las razones por las que debemos estar agradecidos. Y como cristianos, sabemos que nuestro agradecimiento siempre es dirigido a Dios. A Él le damos las gracias. Estamos agradecidos con Dios en todo momento y por toda razón. Tenemos tanto de qué darle gracias a Dios. Y como pueblo de Dios, le damos gracias a Él por todas las bendiciones. Y una de las cosas por las que más le agradecemos a Dios, escuchen bien, es por nuestras riquezas. Le damos gracias a Dios por nuestro dinero, por nuestros lujos, por nuestras posesiones. Ahora, no estoy diciendo que no estamos agradecidos con Dios por nuestra familia o por nuestra salud. No quiero que me malinterpreten, sino que simplemente estoy diciendo que reconocemos que somos bendecidos por lo que tenemos. Reconocemos que tenemos la capacidad para adquirir riquezas y posesiones. Y reconocemos que Dios, y solamente Dios, es la fuente de lo que tenemos. Por lo tanto, le damos gracias a Dios por eso.
Mis hermanos, no es un secreto que todos aquí tenemos riquezas. No hablo de riquezas espirituales, sabemos que espiritualmente somos ricos, sino que hablo de las riquezas materiales. Todos aquí vivimos en abundancia. Todos aquí tenemos más de lo que necesitamos. La realidad es, mis hermanos, que cuando nos comparamos al resto del mundo, nos damos cuenta que vivimos en riqueza. Vivimos en un país que nos brinda las oportunidades para ganarse la vida. En este país se presta la facilidad para encontrar un buen trabajo. La mayoría del resto del mundo no tienen las mismas facilidades. Todo el que vive en este país de alguna manera se beneficia de su abundancia y riqueza. ¿Y saben qué? Está bien. Es una bendición. Somos bendecidos en este país. Tenemos muchas oportunidades y debemos de aprovechar, debemos de beneficiarnos de las oportunidades que este país nos presenta, mis hermanos. Es una bendición. Debemos estar agradecidos con Dios por eso. La realidad es que Dios nos bendice con riqueza y abundancia, mis hermanos. Quiero que sepan que Dios lo desea para nosotros. Dios desea que tú vivas en abundancia. Mis hermanos, la Biblia nos enseña que el Señor desea que tú y yo vivamos en abundancia. Por eso Dios nos ha bendecido con la habilidad para alcanzar riquezas, mis hermanos. Les quiero recordar lo que Deuteronomio 8:18 nos dice. En este versículo nos dice que el Señor nuestro Dios es quien nos da el poder para hacer riquezas. Nuestro Dios es el que nos da el poder para hacer riquezas. Dios nos ha dado el poder para hacer riquezas. Dios nos ha dado los recursos y las habilidades. Cuando usted vaya a trabajar, cuando usted reciba sus cheques, reciba su recompensa por el trabajo que ha hecho, mis hermanos, dele gracias al Señor porque el Señor nos ha dado la habilidad para alcanzar riquezas, para hacer riquezas, mis hermanos. Eso es lo que Él desea para nosotros. Y yo lo reconozco y le doy gracias a Dios por esa bendición. Y no solo eso, mis hermanos, pero también les recuerdo que en 1 Timoteo 6:17 nos dice que Dios es quien nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Todo lo que tenemos es para nuestro disfrute. Es una de las formas como Dios nos bendice y está bien que lo disfrutemos. Disfrute todo lo que tiene. Disfrute todo lo que tiene. Pero también, mis hermanos, nunca nos debemos de olvidar de ser agradecidos con Dios por lo que tenemos, por todo lo que nos ha dado. De nuevo, mis hermanos, nosotros somos un pueblo bendecido. Y yo los conozco a ustedes y sé que todos aquí, mis hermanos, vivimos en abundancia. Yo vivo en abundancia. Yo le doy gracias a Dios por lo que tengo, por lo que me ha dado, por el poder que me ha dado para alcanzar lo que yo tengo. Y yo estoy seguro que usted también le da gracias a Dios por eso. Seamos agradecidos con Dios. Pero mis hermanos, también debemos tener en cuenta que dentro de todo esto existe otra realidad. En la abundancia, en las riquezas, en el dinero, en las posesiones, también existe un peligro. Existe la bendición, pero dentro de todo eso también existe un peligro. Y el peligro es que descuidemos nuestro corazón y permitamos que seamos seducidos por las cosas de la tierra y no por las cosas del cielo. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña en el texto de hoy. Si le ponemos cuidado al texto de hoy, desde el versículo 19 al versículo 24, en los versículos 19 al 20, el Señor nos dice que el peligro es que acumulemos tesoros, ¿dónde?
en la tierra y no en el cielo. Eso es un peligro. Que se nos olvide, mis hermanos, que lo que tenemos, lo que hemos alcanzado, las riquezas que tenemos, que eso proviene de Dios, y se nos olvida por qué Dios nos lo da. El peligro es que empecemos a acumular tesoros en la tierra y no en el cielo. En los versículos 22 al 23 nos dice que el peligro es que nuestro ojo sea malo y que todo nuestro cuerpo esté en tinieblas. En otras palabras, si tenemos la visión o la perspectiva incorrecta de las riquezas que obtenemos en esta tierra, vamos a fracasar y las vamos a usar de una forma que no le agradan a Dios. Ese es el peligro que vemos en los versículos 22 al 23. Y en el versículo 24 el Señor nos dice que el peligro es que seamos esclavos del dinero, que le sirvamos a las riquezas y no a Dios, porque nadie le puede servir a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás al otro. Y el Señor Jesucristo, mis hermanos, nos enseña que es un peligro. Y si no nos cuidamos, podemos caer en la esclavitud al dinero, mis hermanos. Esos son los peligros que vemos. Y mis hermanos, creo que el problema es más profundo que eso. Para poder entender bien el problema o el peligro que vemos dentro de estos versículos, tenemos que empezar a examinar nuestro corazón. Y allí viene el desafío. Mis hermanos, tenemos que ser sinceros. Cuando somos bendecidos por Dios y vivimos en abundancia, siempre reconocemos que es de parte de Dios. No nos equivocamos en esa área. El problema está que llegamos a un punto que empezamos a enfocarnos en nosotros y descuidamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos con las cosas que Él nos da. Y para poder entender eso, tenemos que empezar a examinar nuestro corazón. Todo empieza en el corazón. El problema está en el corazón. Y creo que la raíz del problema es, mis hermanos, la avaricia y la codicia. Si nos descuidamos y empezamos a satisfacer nuestra carne con las riquezas que Dios nos da, con las riquezas que hemos alcanzado, podemos caer víctimas a la avaricia y a la codicia. Y esa es la raíz del problema. Ese es el problema verdadero. Mis hermanos, vivimos en una cultura que promueve la avaricia, que promueve la codicia. Tú mereces todo lo que tú deseas. Alcánzalo todo. No importa cómo lo alcances. De hecho, hay una frase muy popular que se conoce muy bien entre la población latina, y eso es el sueño americano. Este país promueve un sueño. Dice que el límite es el cielo. The sky is the limit. Podemos seguir alcanzando, podemos seguir buscando, podemos seguir adquiriendo riqueza. La cultura promueve la avaricia y la codicia, mis hermanos. Y lo que el Señor Jesucristo nos dice desde el versículo 19 es que el que acumula tesoros en la tierra lo hace por su avaricia. El que es esclavo del dinero lo es por su avaricia. Aman más al dinero que a Dios. Y cuando la avaricia, mis hermanos, o la codicia se engancha de nuestro corazón, nos va a afectar en varias áreas de nuestra vida cristiana. Nos afectaría en la área de ser obedientes a Dios. Cuando uno es avaro, empieza a buscar su propia voluntad, empieza a buscar sus propios deseos y se olvida de obedecerle al Señor. No es casualidad que el versículo 33 nos dice, más bien busquen que primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.
No es coincidencia que el Señor introduzca esa verdad en el versículo 33, porque cuando la avaricia se engancha de nuestro corazón, empezamos a buscar nuestra propia voluntad y nos olvidamos de la voluntad de Dios cuando es al revés. Busca primeramente el reino de Dios, la voluntad de Dios y su justicia, y Dios se encarga de lo demás. Se nos olvida, mis hermanos, que Dios es quien nos ha dado el poder para hacer riquezas. Y cuando la avaricia se engancha de nuestro corazón, mis hermanos, nuestra obediencia a Dios es afectada. Y yo diría también que nuestra adoración a Dios es afectada. Por eso en el versículo 24 el Señor nos dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amarás al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. Deja de ser fiel al Señor. Deja de adorarle al Señor con toda reverencia. Deja de someterse al Señor. Y cuando la avaricia o la codicia se engancha de nuestro corazón, mis hermanos, nos separa de Dios. Porque ya nuestro enfoque está afectado. Ya no manejamos bien nuestras riquezas porque ahora las concentramos en nosotros y no las concentramos en la voluntad de Dios. Por lo tanto, nuestra adoración a Dios va a ser afectada porque nuestro amor y nuestra dedicación está concentrada en otras cosas y no están concentradas en Él. Y lo triste de todo esto, mis hermanos, es que el pueblo de Dios piensa que Dios lo está bendiciendo de esa manera. Y ese no es el caso. No nos engañemos. Mis hermanos, si tú vives en abundancia, dale gracias al Señor y nunca dejes de hacerlo, porque lo tienes por Él. Pero quiero que recuerdes esto. Si esa abundancia, si esa riqueza, si tus posesiones o tus motivos te separan de la comunión con Dios y te separan de la comunión con la congregación y te separan de la adoración a Dios y la obediencia a Dios y del servicio de Dios, eso no es bendición de Dios. Ya hemos convertido la bendición a una maldición. Porque lo primero que Dios quiere hacer, mis hermanos, es que nos acerquemos a Él. Y Él nos bendice con el fin de acercarnos a Él. Él nos bendice para reconocer más que Él es el que nos ama y nos lo da todo por amor a nosotros. Por lo tanto, si nuestras riquezas, si nuestro dinero, si nuestros motivos nos separan de las cosas de Dios, mis hermanos, nuestra obediencia va a ser afectada, nuestra adoración a Dios va a ser afectada y les voy a decir una cosa, nuestra congregación va a ser afectada. La iglesia va a sufrir porque Dios nos ha bendecido a nosotros con riqueza para poder ser una bendición para otros. Dios nos ha bendecido a nosotros, mis hermanos, no para seguir creciendo nuestro ego, no para seguir aumentando nuestro deseo carnal, sino para bendecir con lo que Dios nos ha dado. Y cuando la avaricia o la codicia o nuestros deseos personales empiezan a dominarnos, mis hermanos, nuestro dar, nuestras ofrendas van a fracasar. Y recuerden, mis hermanos, que Dios bendice al dador alegre. Recuerden, mis hermanos, que Dios bendice en abundancia al corazón alegre. Todos nosotros, mis hermanos, somos bendecidos con el fin de bendecir a los necesitados, de bendecir a la congregación, de bendecir al cuerpo de Cristo para poder ser más efectivos como congregación y poder ser más efectivos en la obra de Dios. Mis hermanos, eso es un desafío para mí, porque todos nosotros tenemos que vivir de algo. De hecho, cuando el Señor Jesucristo dice, no acumulen tesoros en la tierra, Él no está prohibiendo la posesión de cosas. Ya hemos visto que Dios nos ha dado el poder para hacer riquezas. Ya hemos visto que Dios nos ha dado todo en abundancia para que lo disfrutemos. El Señor Jesucristo no nos está diciendo que no puedes tener cosas.
El Señor Jesucristo no nos está diciendo que no podemos ahorrar. El Señor Jesucristo no nos está diciendo que no podemos tener una cuenta bancaria. No nos está diciendo esas cosas. Ya hemos establecido que vivimos en abundancia, vivimos en riqueza. Todos nosotros vivimos en riqueza. Pero el peligro es, mis hermanos, y el problema es que la avaricia se enganche de nuestro corazón y nos lleve a un camino de perdición. Yo diría que el problema es que cuando tenemos o vivimos en abundancia, tendemos de abusar o malusar los bienes y las bendiciones que recibimos de Dios. Pensamos que Dios nos bendice con riqueza con el fin de seguir aumentando nuestra abundancia para que nos enfoquemos más en nosotros y menos en Él. Pero, mis hermanos, no es así. De hecho, el Señor Jesucristo nos advierte de la avaricia en Lucas 12:15. Escuchen lo que dice el Señor Jesucristo. Él dice: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Mira lo que nos dice. Nos dice: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, ¿qué dice? Su vida no consiste de sus bienes. La avaricia te lleva a la destrucción espiritual. Es un pecado grave contra Dios, mis hermanos. Y debemos de entender que el que es avaro o codicioso está en gran peligro. Mis hermanos, estemos atentos y debemos de cuidarnos de toda forma de avaricia. Porque cuando esa avaricia se engancha de nuestro corazón, vamos a estar en un gran peligro. Y la Biblia nos describe ese peligro. La Biblia nos habla de las consecuencias de la avaricia, de la codicia. Es peligroso, mis hermanos. Si hemos de disfrutar las bendiciones de Dios como Él desea que tú y yo las disfrutemos, tenemos que trabajar con nuestro corazón. Pero la avaricia es peligroso. Y les quiero compartir 5 cosas, mis hermanos, 5 peligros, 5 características de la avaricia o de la codicia. 5 características de los que son codiciosos y de los que son ávaros, mis hermanos. Y el resto de nuestro tiempo se lo voy a dedicar a estas verdades. Como les he dicho, estamos introduciendo el texto para que la semana que entra, con el favor de Dios, empecemos a examinar en detalle lo que los versículos nos dicen. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Primero, la Biblia nos dice que el codicioso maldice y desprecia al Señor. El codicioso maldice y desprecia al Señor. Vean Salmos 10:3. El salmista dice: porque del deseo de su corazón, ¿dónde está su deseo? En su corazón, se gloría el impío. Y dice: y el codicioso, ¿qué hace? Maldice y desprecia al Señor. ¿Por qué? Porque amará a uno y despreciará al otro. Porque se dedicará a uno y rechazará al otro. Y cuando la codicia, mis hermanos, se engancha del corazón de uno, es seguro que vamos a despreciar y maldecir al Señor. Eso es seguro. Tenemos que tener cuidado de la codicia. La otra cosa que nos dice la Biblia acerca de los ávaros es que los ávaros no heredarán el reino de Dios. Los ávaros no heredarán el reino de Dios. Y no solamente los ávaros, vamos a ver una lista de aquellos que no tienen relación con el Señor Jesucristo y de aquellos que no heredarán el reino de Dios. Pablo nos lo dice en 1 Corintios 6, 9 al 10. Miren lo que Pablo dice. En el versículo 9, él empieza con una pregunta. Él dice: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, ¿quién son los injustos? Aquí vamos a ver la lista. Dice: no se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos,
ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ese es el peligro, mis hermanos, de la avaricia. El que se pierde en su avaricia, mis hermanos, es muy probable que nunca ha confiado en el Señor. El que se dedica a la avaricia, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que no heredará el reino de Dios. Y ese es un gran peligro, porque Dios desea que todos sean parte de su reino. Dios desea que todos sean salvos. Y yo creo que como iglesia debemos de darle el ejemplo al mundo. Yo creo que debemos de manejar nuestras finanzas, nuestras riquezas, nuestro dinero, de acuerdo a los principios de la Biblia y no de acuerdo a los principios del mundo. Y mis hermanos, uno de los fracasos de nuestra sociedad hoy en día, de nuestra cultura hoy en día, es que no sabe manejar bien sus riquezas. ¿Por qué? Porque las invierte en las cosas del mundo, porque las invierte en los deseos de la carne. Pero si utilizamos los principios de Dios, mis hermanos, vamos a poder disfrutar mejor las riquezas que Dios nos ha dado. Pero la realidad es, mis hermanos, es que el avaro no heredará el reino de Dios. Que la Biblia nos dice otra cosa de la avaricia. La Biblia nos recuerda que la avaricia, mis hermanos, es idolatría. La avaricia es idolatría. En nuestra cultura latina, en nuestra cultura hispana, pensamos que ídolos son estatuas. Pensamos que ídolos son muñequitos. Pero la Biblia nos dice que la avaricia es idolatría. Colosenses 3:5, Pablo nos dice: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos, ¿a qué? A la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y ¿a qué más? Y a la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Que es idolatría. Pablo nos dice: hagan morir de su cuerpo la avaricia. Y la manera que hacemos morir la avaricia que existe en nosotros es entender lo que Dios dice de nuestras riquezas y utilizar esas riquezas de acuerdo a como Dios desea que las utilicemos. Mis hermanos, si nuestros deseos están más en los tesoros en la tierra, tenemos a la avaricia como idolatría. Idolatría es cualquier cosa que pongas en primer lugar que a Dios. Cualquier cosa, cualquier cosa. La idolatría se puede manifestar en forma de nuestro trabajo, se puede manifestar en forma de relaciones, se puede manifestar en forma de juegos, en forma de deporte. Cualquier cosa que pongamos en primer lugar que a Dios es idolatría. Que me lleva a la próxima pregunta: ¿en qué está invirtiendo su tiempo? ¿En qué está invirtiendo sus riquezas? ¿En qué está invirtiendo su corazón? Porque todo reside en el corazón. Mis hermanos, usted sabe la respuesta de esa pregunta. Pero yo creo que el Señor Jesucristo nos está dando una lección muy clara, mis hermanos. Y nos dice aquí Pablo que la avaricia es idolatría. Número 4. La codicia, mis hermanos, conduce a la ruina y a la perdición. La codicia conduce a la ruina y a la perdición. Quiero que veamos 1 Timoteo 6 del 7 al 10. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo. Dice: porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Cuando nacimos, llegamos al mundo sin nada, ¿correcto? Y cuando se mueran, cuando me muera, nada podremos sacar de este mundo. Es una realidad fuerte, porque nada que hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Versículo 8, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos,
con eso estaremos contentos. En otras palabras, seamos contentos con nuestras necesidades primeramente. Seamos contentos con lo que necesitamos para sobrevivir primeramente. Y yo creo, mis hermanos, que esa es una actitud de humildad. Cuando tú y yo aprendemos a ser agradecidos con Dios por lo que tenemos, yo creo que eso nos ayuda, aprendemos a ser humildes. Mis hermanos, Dios se encarga de absolutamente todo. Eso es lo que vemos del versículo 25 al versículo 34. Pero Dios se va a encargar de ti. Él te va a dar todas tus necesidades. Y si eso es todo lo que nos da, aprendamos a ser humildes y agradecidos con Dios por lo que tenemos. Yo le doy gracias a Dios que en mi casa no me falta nada. En mi casa no me falta absolutamente nada. Y yo estoy casi seguro que en su casa tampoco le hace falta nada. Tenemos con qué comer, tenemos con qué cubrirnos. Con eso estaremos contentos, dice Pablo. Versículo 19 dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y aquí viene la enseñanza de Cristo. No acumulen tesoros en la tierra. Dice, cuando tus deseos, cuando tu avaricia, cuando tu codicia empieza a dominarse y tú empiezas a vivir para enriquecerte, dice, vas a caer en tentación y en lazo y en muchos deseos necios y dañosos que te van a hundir en la ruina y en la perdición. Eso es seguro porque esta declaración es absoluta. Eso pasa cuando alguien se dedica a la avaricia y a la codicia. Y luego el versículo 10 vemos una verdad muy conocida por muchos. Dice Pablo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Mis hermanos, el dinero no es malo, es el amor al dinero. Es la avaricia, es la codicia. Es cuando te dedicas al dinero y pones al dinero como tu Dios, como tu Señor. Y sirves al dinero y no le sirves a Dios. Y aquí Pablo nos dice, cuídense, tengan cuidado, porque la codicia conduce a la ruina y la perdición. La raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. En otras palabras, se separaron de la fe. Se separaron de la comunión con Dios, se separaron de la comunión con la congregación, dejaron de vivir en fe, dejaron de creer lo que el Señor estaba diciendo porque no lo querían escuchar, querían vivir de acuerdo a sus propios deseos, de acuerdo a su codicia. ¿Y qué hicieron? Se torturaron con muchos dolores. Ellos mismos se aumentaron los problemas en su vida. Que me lleva a la próxima verdad y la última. Mis hermanos, si alguno se extravía de la fe, ciertamente se va a torturar con muchos dolores, y vemos esa verdad más ampliada en Eclesiastés 5, 10 al 17. Porque el avaro vive sin paz y muere en la vanidad de sus riquezas. El avaro vive sin paz y muere en la vanidad de sus riquezas. Eso es lo que Salomón nos dice en Eclesiastés. Ese fue el desafío de Salomón. Él lo tenía todo, pero nunca estaba tranquilo. Lo más que tú tienes, lo más problemas que vas a tener. Lo más que tú tienes y lo más problemas que tú aumentes en tu vida, la paz se desaparece de tu vida. Porque uno se concentra tanto en lo que tiene y cómo lo va a manejar y cómo lo va a administrar. Y va a tener mucho cuidado que nadie se lo robe, que nadie le quite un centavito. Esa es la realidad, mis hermanos. El avaro vive sin paz y muere en la vanidad de sus riquezas. Quiero que vean el versículo 10. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Nunca es suficiente. Mis hermanos, algo de que yo estoy orgulloso de mis raíces hispanas es que mis papás me enseñaron a ser trabajador. Yo les he dicho muchas veces que nosotros, mi familia, llegó a Florida como pescadores. A la edad de Kendra, yo estaba piscando tomate. A la edad de Kendra,
pepino, yo he pescado pepino, tomate, ocra, melón, sandía. Mis papás me enseñaron a ser trabajador. Y yo sé que sus padres le han enseñado a ser trabajador. Y el hispano se conoce como un pueblo trabajador. Está en nuestra sangre. ¿Sí o no? Y yo estoy orgulloso de eso. Muy orgulloso. Y mucho de nuestra comunidad hispana, mis hermanos, llega a este país y se dedica al trabajo, y cuando acumula un montoncito más grande, quiere aún más y más y más. Eso es la naturaleza carnal, eso es la naturaleza pecaminoso. Y lo que nos dice aquí el versículo 10 es: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y luego dice: y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Nunca va a ser satisfecho, va a querer ganar más y más y más y más. Pero luego dice el versículo, ¿qué es? También esto es vanidad. No sirve, no tiene ningún valor. Versículo 11 dice, y escuchen bien, dice: cuando aumenten los bienes, aumentan también los que los consumen. Usted ha notado, mis hermanos, que cuando alguien se gana la lotería, todo familiar empieza a llamarles. Todo amigo de Facebook empieza a contactarlos. Todo el mundo está pidiendo. Y aquí creo que es lo que nos dice el versículo. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Y luego dice: así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños sino verlos con sus ojos? Al final para eso sirve. Dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero la hartura del rico no le permite dormir, porque sigue pensando en sus riquezas, porque sigue pensando en sus tesoros en la tierra, porque sigue pensando en lo que no tiene valor y lo atormenta, le quita la paz. Mis hermanos, cuando vivimos de esa manera, no vamos a tener paz. Y luego el versículo 13 dice: hay un grave mal que he visto bajo el sol. ¿Y cuál es ese mal? Las riquezas guardadas por su dueño para su mal. En otras palabras, guardan riquezas y al final le hace daño. Eso es un mal. Te estás haciendo daño, te estás haciendo mal. Versículo 14 dice: cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo. ¿Qué nos está diciendo? Que a cualquier momento se puede desaparecer por cualquier cosa tu riqueza. A cualquier momento. Y dice: y cuando más lo necesites, no la vas a tener. ¿Por qué? Porque los tesoros en la tierra, mis hermanos, son inseguros. Los tesoros en el cielo, mis hermanos, son los únicos que son seguros y que tienen valor y valor eterno. Pero aquí nos dice que las riquezas del mundo se te pueden desaparecer en cualquier momento, y nos da una ilustración de una familia. Dice: cuando engendres un hijo, cuando tengas un hijo, y porque perdiste tu dinero, tu riqueza en un mal negocio, dice, no vas a tener con qué mantener tu familia. ¿Por qué? Porque tu corazón estaba donde no debía de estar. Y aquí el versículo continúa y nos dice: como salió del vientre de su madre, desnudo, así volverá yéndose, tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. Luego dice: también esto es un grave mal, que tal como vino, así se irá. Por tanto, ¿qué provecho tiene el que trabaja para el viento? Además, todos los días de su vida come en tinieblas, con mucha molestia, enfermedad y enojo. Mis hermanos, el avaro vive sin paz y muere en la vanidad de sus riquezas. Y como cristianos tenemos que cuidarnos de eso.
Tenemos que cuidarnos de la avaricia, tenemos que cuidarnos de la codicia, tenemos que cuidarnos de nuestros propios deseos carnales, tenemos que cuidarnos, mis hermanos, de nosotros mismos. El corazón nos engaña y por eso necesitamos que Cristo transforme nuestro corazón. Por eso necesitamos que Cristo siga transformando nuestra mente. Por eso necesitamos que Cristo sea Señor de nuestra vida para mantenernos enfocados en su voluntad. Porque de esa manera y solamente de esa manera, mis hermanos, vas a poder disfrutar las riquezas que Él te ha dado. La única manera. Mis hermanos, no somos bendecidos con dinero, ni con posesiones o con riquezas para satisfacer nuestra avaricia y ego. Más bien somos bendecidos para glorificar a Dios con lo que nos ha dado. Tus riquezas se usan para glorificar a Dios. Las bendiciones que tú tienes, que Dios te ha dado, es para glorificar a Dios. Así es como debemos de manejar todo lo que hacemos y todo lo que tenemos, mis hermanos. Les recuerdo que eso es lo que Pablo nos dijo en 1 Corintios 10:31. Él dice, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, dice, háganlo todo para la gloria de Dios. Por lo tanto, de esa manera se manejan nuestras riquezas. Mis hermanos, Dios nos bendice abundantemente con todas las cosas para que las disfrutemos, pero con el entendimiento, con la intención y con el fin de glorificarlo a Él. Lo que Cristo desea de nosotros es que usemos nuestras riquezas para glorificarlo a Él. Él desea que invertamos nuestras riquezas, mis hermanos, en el reino de Dios y no en la carne. Quiero concluir con esto, mis hermanos, recordándonos cómo es que se empieza a glorificar a Dios. Mis hermanos, si hemos de glorificar a Dios con nuestro dinero o con nuestras riquezas, nunca se nos olvide, nunca se te olvide, Juan Ocampo, nunca se te olvide que nuestro corazón tiene que estar bien. Si nuestro corazón no está bien, mis hermanos, no vamos a saber a manejar nuestras riquezas de acuerdo al deseo de Dios. Por eso el Señor nos dice en el versículo 21, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Mis hermanos, nuestro tesoro señala dónde está nuestro corazón. Y nuestro corazón señala en qué estamos invirtiendo. ¿En qué invierte su riqueza? ¿En qué invierte su dinero? Yo no se los estoy diciendo para que dé más ofrenda en la iglesia. Déjame detengo un momentito. Porque si su corazón no está bien, es en vano, mis hermanos. Es en vano. Por eso hemos decidido aquí en Cristo Fusión no pasar un plato, porque yo creo lo que la Biblia dice. Y yo tengo la esperanza, mis hermanos, que los hermanos crezcan y su corazón esté bien, porque cuando nuestro corazón está bien, vamos a dar con generosidad. Eso lo tengo claro. Pero tenemos que entender, mis hermanos, tenemos que trabajar con nuestro corazón. Nuestro corazón señala en qué estamos invirtiendo. Si somos sinceros, cada uno de nosotros sabemos dónde está nuestro tesoro y corazón. Mis hermanos, donde pongamos nuestro corazón determinará el estado de nuestra vida espiritual. Donde ponga su corazón va a determinar su vida espiritual. Si pone su corazón en los tesoros de la tierra, usted va a vivir terrenalmente y carnalmente, mis hermanos. Donde quiera que dirijamos nuestros esfuerzos y nuestras emociones, determinará cómo vamos a percibir absolutamente todo. Porque si nuestro corazón está bien, vamos a dedicarle nuestro tesoro a Dios. Y si nuestro corazón está bien, mis hermanos, tendremos la perspectiva espiritual que necesitamos para manejar nuestras riquezas como Dios quiere. Mis hermanos, recuerden esto. Nuestro corazón está ligado a todas las inversiones que hagamos, todas. Sean inversiones económicas, su corazón está ligado ahí. Sean inversiones físicas, su corazón está ligado allí. Sean inversiones emocionales, su corazón está ligado allí. Sean inversiones espirituales,
su corazón está ligado allí, porque Cristo nos lo dice claramente: donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Tu corazón está ligado a toda inversión que tú hagas. Pero tenemos que ser sinceros y empezar a examinar nuestro corazón. Mis hermanos, no solamente para saber cómo manejar las riquezas que Dios nos ha dado, sino para estar bien con Él. Eso es lo primero, estar bien con Él. Si estamos bien con Él, nuestro corazón va a estar donde debe de estar. Nuestra perspectiva de todo va a ser correcta, porque tú y Dios están bien, porque tu corazón está ligado en Dios.